Hola, muy buenas tardes. Los saluda Juan Espinosa en el programa Creston en los negocios. Hoy es viernes 17 de noviembre y vamos a estar platicando con ustedes el tema de lo que es una auditoría de estados financieros o lo que no es una auditoría de estados financieros, ¿no? Se va a integrar un poco más tarde con nosotros mi socio Pepe García, también socio del área de auditoría de Creston, y vamos a estar platicando sobre este tema que usualmente se confunde entre lo que hace un auditor, ¿sí? O lo que tiene que hacer un auditor y lo que tiene que hacer un contador, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre este tema hoy, que es importante el tema de la auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces vamos a empezar a platicar sobre este tema, que es una auditoría de estados financieros. A ver, el objetivo de una auditoría de estados financieros, que yo creo que con eso podemos empezar, es emitir una opinión por parte del auditor, precisamente, emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que se están presentando en los estados financieros de cualquier compañía. No importa el tamaño de la compañía, es una opinión sobre la situación financiera, sobre la razonabilidad de las cifras que se están presentando en los estados financieros. ¿Cuáles estados financieros? Bueno, pues ustedes ya saben, hemos platicado varias ocasiones sobre la importancia de emitirlos bajo las normas de información financiera. Son 4 estados financieros básicos. Entonces el auditor va a opinar sobre la presentación de las cifras en el balance general, en el estado de resultados, en el estado de cambios, en el capital contable y en el estado de flujos de efectivo. Y por supuesto en las notas a los estados financieros o sobre las notas a los estados financieros que deben de acompañar a los 4 estados financieros básicos. Ahora, esa razonabilidad se va a expresar en función de que los estados financieros están presentados bajo la norma de información financiera mexicana, bajo la norma internacional de información financiera o bajo cualquier otro cuerpo normativo de principios de contabilidad o de normas de información financiera que se haya acordado con el auditor. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para poder emitir unos estados financieros dictaminados o revisados por el auditor? Pues es que los estados financieros se hayan hecho de acuerdo a alguna normatividad contable autorizada. En el caso de México, ya lo hemos platicado en otros programas, se pueden emitir bajo la norma de información financiera mexicana, que son las NIFs, que quienes emiten prácticamente son todas las compañías que no presentan información a la Bolsa Mexicana de Valores, y las compañías que presentan información a la Bolsa Mexicana de Valores, pues tienen por obligación presentar sus estados financieros bajo las IFRS o bajo la norma internacional de información financiera, y el auditor pues opinará bajo la NIF o bajo la IFRS de acuerdo a cómo se le haya contratado y de acuerdo a las necesidades de la compañía, ¿no? Entonces, primer requisito, que la compañía haya hecho estados financieros, haya elaborado estados financieros bajo las normas financieras mexicanas o internacionales, que se haya establecido un sistema, precisamente un proceso de recopilación, de obtención de la información financiera, que haya habido un adecuado proceso de esa información financiera y que por supuesto de esos datos obtenidos en el sistema, en el proceso, pues estén emitiendo estados financieros de acuerdo a estas 2 normas. Ya el auditor entonces podrá emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de acuerdo a esta normatividad contable, ¿no? Ahora, ese es como que el objetivo principal del auditor, emitir los estados financieros dictaminados. Prácticamente la responsabilidad es emitir el dictamen, ¿sí? Ahora, los estados financieros son responsabilidad de la administración del negocio. No confundamos que el auditor es responsable de los estados financieros. No, el auditor es responsable de emitir su opinión sobre esos estados financieros que ¿quién los hizo? La administración de la compañía.
Los pudo haber hecho el contador, el director general, la persona que sea el responsable de elaborarlos, ¿no? Al final de cuentas, la administración del negocio es el responsable de lo que se emite y el auditor es responsable del dictamen que va a emitir conforme la norma internacional de auditoría. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tanto hace el auditor, sí, para poder emitir su opinión sobre esa razonabilidad de cifras? Pues va a tener que hacer todo un proceso de revisión de los estados financieros. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la norma internacional de auditoría. En México, hasta hace unos años, existía la norma de auditoría generalmente aceptada aquí en México, que emitía el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de la Comisión de Normas de Auditoría. Eso sucedió hasta el 2011. En 2012 ya México adoptó la norma internacional de auditoría para precisamente hacer el trabajo del auditor o que el trabajo del auditor sea y esté realizado de acuerdo a la norma internacional de auditoría. ¿Por qué el cambio? El cambio obedece pues todo el tema de la globalización, ¿sí? El dictamen del auditor que se emite aquí en México bajo la norma internacional, al ser emitido bajo la norma internacional de auditoría, pues prácticamente tiene validez a nivel mundial. Sí, entonces esto es un punto importante que ustedes radioescuchas, ustedes empresarios, consideren, porque los estados financieros dictaminados bajo la norma internacional por un contador público mexicano, pues van a tener validez, esa opinión va a tener validez a nivel mundial por el hecho de haber hecho la auditoría bajo la norma internacional de auditoría. Ahora, la norma internacional de auditoría le exige ciertos requisitos al contador público en su carácter de auditor para emitir una opinión sobre estados financieros. Antes que vaya yo platicando sobre estos requisitos, déjeme decirle que la norma internacional de auditoría la publica o la emite la Federación Internacional de Contadores Públicos, la IFAC por sus siglas en inglés, ¿no? Que es la International Federation of Accountants, ¿no? De este organismo a nivel mundial, que es el encargado de emitir la norma internacional de auditoría, pues se desprenden precisamente todas aquellas normas que el auditor mexicano y cualquier auditor que haga la norma, que emita su opinión bajo esta norma, pues tendrá que seguir. Pero en el caso de México, el auditor mexicano, contador público auditor dedicado a la actividad de auditoría, tendrá que seguir toda la norma. Cuando digo toda la norma es que necesitamos cumplir todas las normas de auditoría de estados financieros que nos pide el IFAC o la IFAC para poder cumplir con nuestro trabajo. Ahora, es bien importante que ustedes, señores empresarios, entiendan que el cumplimiento de la norma de auditoría le impone obligaciones al contador y voy a definirlas así como que o separarlas, dividirlas en dos grandes rubros, ¿no? Toda la parte de ética profesional que debe tener el auditor, que debe de haber que debe haber libre conflicto de intereses, es decir, el auditor no puede tener un conflicto de intereses con la entidad a la que va a revisar, pues por obvias razones, porque su opinión debe de ser neutral, ¿sí? Su opinión debe de ser objetiva sobre la razonabilidad de las cifras. Y por otro lado, un punto importantísimo es el conocimiento técnico que debe de tener, en este caso en México, de las normas de auditoría, de las normas de información financiera mexicanas o en su caso de las normas internacionales de información financiera para que se pueda hacer el trabajo adecuadamente. Vamos a ir a un corte, no se vaya, vamos a seguir platicando sobre el tema de auditoría de estados financieros. En un momento les recuerdo nuestras redes sociales, usted nos puede seguir en Creston BSG, en Twitter, la cuenta de Twitter Creston BSG, nuestra cuenta de Twitter de Creston BSG Audit. Sí, nos puede seguir en nuestra página de Facebook también de Creston BSG. Nos puede escuchar en vivo en el programa en www.facebook.com/enlace
todos los viernes de 1:20 a 2 de la tarde, y puede estar en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en la oficina en el 222-893-7610 para que se comunique para cualquier pregunta relativa a este tema. También nos puede buscar en nuestra página de internet en www.crestonbsg.com.mx para que usted pueda buscar ahí todos los teléfonos de nuestras oficinas, entrar en contacto con los socios y podamos ayudarlo en cualquier tema relacionado con lo que estamos platicando. No se vaya, regresamos en un par de minutos. Regresamos a Creston en los negocios. Está conmigo Pepe García, ustedes ya lo conocen. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Estamos platicando sobre el tema de auditoría de estados financieros. Les platicaba yo hace un rato que la auditoría de estados financieros, el objetivo es emitir un dictamen por parte del auditor, basándonos en el trabajo, basándonos en las normas internacionales de auditoría que emite la Federación Internacional de Contadores, y que bueno, el auditor emite el dictamen dando a conocer la razonabilidad de las cifras de acuerdo a la normatividad contable que el cliente haya adoptado, ¿no? Ya les decía yo que puede ser una norma mexicana, la norma internacional o cualquier cuerpo de normas de información financiera en la que se haya pactado con el auditor, ¿no? Y que les decía yo que la norma internacional de auditoría nos exige principalmente dos temas a los auditores, Pepe. El tema de ética profesional, que tiene que ver mucho en este caso con la libertad, o más bien el conflicto de intereses, que no haya conflicto de intereses entre el auditor y la empresa auditada, y por otro lado la cuestión técnica, ¿no? La cuestión técnica que debe tener el auditor en el conocimiento de la norma internacional de auditoría, pero también en la cuestión técnica de conocer la norma mexicana de información financiera o la norma internacional de información financiera en caso de que se vaya a opinar sobre esas normas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a revisar algo que no conoces? ¿No? ¿Cómo voy a revisar algo que no sé? No sé cómo la compañía está contabilizando, ¿no? Bajo qué norma, ¿no? Entonces, eso es un tema muy, muy importante que usted, señor empresario, contador que es responsable de la emisión de los estados financieros, director financiero, pues tenga la seguridad de que su auditor sabe principalmente todo el tema de normas de información financiera mexicanas y que les expliquen todo el tema de la auditoría de estados financieros. Ahora, para hacer una auditoría de estados financieros, que es importante que los empresarios entiendan, el auditor debe de hacer una planeación del trabajo de auditoría, ¿no, Pepe? Antes que continuemos, Juan, y quiero hacer esta aclaración, muchos empresarios, muchos clientes de nosotros, muchos prospectos, dicen, hazme una auditoría porque siento que me están robando. Claro. Entonces, sí. Ojo, una auditoría de estados financieros como la que estamos platicando el día de hoy en este programa, no es para detectar fraudes, no es para detectar si están robando el dinero, no es para ver si hay un faltante en inventarios o en caja, o no es para ver si los clientes no te están pagando a tiempo. Claro. No, una auditoría es para ver que de acuerdo a la normatividad vigente, a las reglas contables, ya sean mexicanas o internacionales, estás reflejando en el balance todo lo que te deben y todo lo que debes. Y el valor neto del patrimonio de la compañía. Así, ¿no? Es que es el capital contable. Si hubo un fraude o no, qué pena, lo siento, pues debe estar reflejado el fraude o la pérdida financiera en los estados financieros. Así es. Entonces, partiendo de esa base, ojo, una auditoría es para ver que estén razonablemente presentadas las cifras, te estén robando o no. Exactamente. Y un fraude, una auditoría forense, una auditoría específica, etcétera, para detectar quién, cuánto, cómo y dónde te robó, es muy diferente a la auditoría de estados financieros que estamos platicando. Esa es una aclaración muy pertinente ahorita, porque sí nos ha pasado que consideran que la auditoría de estados financieros debe de detectar fraudes. No debe de detectar fraudes. Ya el tema de fraudes lo hemos platicado en algunos otros programas, y nada más como a manera de recordatorio, usted, señor empresario, director financiero, recuerde que un fraude en promedio se detecta en un término de 18 meses, 15, 18 meses es cuando una empresa se da cuenta de que se ha estado dando un fraude. Bueno, seguimos con el tema.
Hablabas de la planeación. Hablamos de la planeación. Las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría nos exigen, entre otras cosas, una planeación del trabajo. Esta planeación del trabajo incluye como primer elemento, un conocimiento exhaustivo del cliente. ¿Cómo voy a hacer una revisión de estados financieros si no conozco al cliente? Entonces tengo que hacer un conocimiento del cliente. Cuando hablamos de conocimiento del cliente, Pepe, nos estamos refiriendo a todo lo que hace la compañía, a todo lo que hace el cliente. Así es, el conocimiento de la industria. De la industria, importantísimo. En el que se desarrolla, ambiente macro, ambiente micro, a qué regulaciones está sujeta la compañía, quiénes son sus accionistas, cómo son sus fuentes, cuáles son sus fuentes de financiamiento internas, externas, cuáles son sus relaciones comerciales, cuáles son sus relaciones bancarias y cómo es el ambiente de control. Y este último es muy importante. El ambiente de control es el conjunto de políticas, procedimientos. Ya también hemos platicado en algunos temas, cuando hemos hablado de control interno. Lo que está diciendo Pepe es que el ambiente de control es el primer elemento de toda una estructura de control interno, que tenemos que revisar. Acuérdense, su auditor debe de estar revisando el control interno que se ha implementado en la empresa en el día a día. Lo debe de conocer porque al final de cuentas los procedimientos que el auditor va a llevar a cabo tienen que estar basándose en muchas ocasiones en los controles internos que se han establecido en la compañía, ¿no? Exacto, ahí les va, en pocas palabras. Si una empresa tiene un excelente control interno, nosotros como auditores vamos a estar más tranquilos y vamos a revisar menos pruebas selectivas. Claro. Si una empresa tiene un excelente control interno, en lugar de revisar, estoy diciendo un número por decirlo, en lugar de revisar 500 facturas, voy a revisar 50. 50 operaciones que cumplan todo el control interno. Claro, ¿no? Desde el inicio en que se dio la operación hasta el momento en que se liquida, ¿sí? Y eso nos hace certeza como auditores que las cosas se están dando. Por el otro lado, si una compañía no tiene un buen ambiente de control, no tiene políticas formales, no tiene controles internos, o hay pocas personas donde la misma persona que ejecuta es la que lo procesa y la que lo autoriza. Poca separación de funciones, ¿no? Yo como auditor tengo dos sopas, como decimos coloquialmente. O reviso cientos y cientos y cientos de operaciones para asegurarme que todo está razonablemente registrado, o no hago la auditoría. Claro. Eso, aquí en resumen hay un buen control interno, voy a revisar conforme control interno, voy a revisar menos porque debería de estar confiando en el control interno. Para eso hay que hacer una evaluación del control interno, ¿no? Claro, definitivamente. Primero tengo que evaluar si el control interno está funcionando. Ojo con lo que ahí comenta aquí Juan. Evaluar que está funcionando bien quiere decir que ya llevé a cabo entrevistas, hice narrativos, hice flujogramas, documenté cómo está el control e hice pruebas de los controles diarios, semanales, quincenales, mensuales, de monitoreo de la gerencia, etcétera. Y con eso concluyo que mis pruebas selectivas van a ser de un tamaño relativamente menor, ¿sí? Pero no puedo llegar a una empresa a hacer evaluaciones, encuestas y decir, tienen muy buen control interno. No, voy a hacer poquitas pruebas. No, señores, no. Voy a hacer más pruebas a los controles y menos a las facturas o a los documentos comprobatorios. Claro. Entonces, ese es un aspecto en el que estamos evolucionando a nivel México. Sí. Ya los países desarrollados, las auditorías son más con base en controles. Sí, claro. Y en México seguimos todavía desafortunadamente lo que decimos baucheando, o gasteando, o arrastrando el lápiz. Eso está cambiando afortunadamente para bien de nosotros, pero para el empresario, afortunadamente para el empresario, porque el empresario lo que debe de preocuparse es que exista un buen control interno implementado y que esté funcionando. El auditor de estados financieros le va a dar su opinión sobre las cifras, pero también le puede dar muchos comentarios, muchas observaciones sobre si ese control interno que se ha implementado está funcionando. Ahora, si en el proceso de revisión de mis procesos contables, de mis procesos de información financiera, de mis procesos de todos los flujogramas de operación que se han implementado, el auditor, al conocerlos y tener experiencia en todos estos temas, podría darse cuenta de que en algún proceso pudiera haber un riesgo de fraude, pudiera ser, y que como responsabilidad del auditor
tiene la obligación de reportarlo a la administración del negocio, ¿no? Como parte del proceso de revisión, no como el objetivo principal de hacer una auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces, no olvidemos, tiene que haber una planeación que el auditor debe de hacer, debe de implementar sus procedimientos de auditoría, que la norma, fíjense, la norma pide que muchos procedimientos de auditoría sean comentados con el cliente, sean comentados con el cliente y específicamente con los órganos de vigilancia, llámese el comité de auditoría interna del Consejo de Administración o el contralor que esté enterado de qué procedimientos se van a hacer para que esté de acuerdo en esos procedimientos que se van a aplicar, ¿no, Pepe? O el contralor y el dueño. El contralor y el dueño, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte, no se vaya, regresamos en un par de minutos. Les recuerdo nuestro teléfono en la oficina, 222-893-7610. La página web de Creston, que es www.crestonbsg.com.mx. Continuamos en Creston en los negocios. Estábamos platicando sobre la auditoría de estados financieros. Platicábamos hace un rato sobre la obligación del auditor de conocer al cliente. Ya decía Así Pepe, la industria, la actividad propia del negocio del cliente, las regulaciones a las que está sujeta, conocer el control interno. Por favor, vean que su auditor esté conociendo el control interno, porque le va a servir para que le pueda dar opiniones, observaciones sobre la falta de controles o por los controles que no estén bien implementados, o le puede sugerir alguna consejo para que mejore los controles, y eso debe de estar en una carta de observaciones y sugerencias que el auditor debería de estarle emitiendo. Ojo con esto, señores empresarios, carta de observaciones y sugerencias. Desafortunadamente nos damos cuenta cuando llegamos a nuevas auditorías que los auditores anteriores nunca emitieron cartas, nunca emitieron sugerencias, nunca detectaron errores. Si lo hicieron, los comentaron verbalmente. No, yo creo que uno de los productos que mayor valor agregado le dan a nuestros clientes tratándose de auditoría de estados financieros es una carta de observaciones. Claro. Y de paso te dicen qué consecuencias y qué sugerencias te dan para mejorar o minimizar o mitigar los riesgos. Ahora, en este caso, exíjanlo. Claro, es importante que usted, como empresario, como contador responsable de la información financiera, como director financiero, exija que el auditor le dé una carta de observaciones y sugerencias. Ahora, estas sugerencias, quien tiene que implementarlas es la parte contable financiera de la compañía. El auditor nunca va a implementar esas sugerencias porque precisamente se trata de evitar un conflicto de intereses. Entonces, el auditor no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte, consecuentemente no puede estar en el proceso del día a día implementando controles internos, ¿no? Eso debe de quedar muy, muy claro. Aquellas compañías que de repente quieren que el auditor sea el responsable de que se establezca un control interno están mal, porque entonces va a haber falta de independencia entre el auditor y el proceso que se va a revisar, ¿no? O a veces lo que vemos, el auditor pone en sugerencia: tus cuentas por cobrar tienen antigüedades excesivamente altas, recomendamos depurarla. Sugerencia: contrátanos, te lo depuramos nosotros, tenemos el personal. ¿Qué pasó ahí? ¿Fuiste el que depuró qué y luego te lo validaste tú mismo y luego lo auditaste? Sí, no ahí debe de haber una separación adecuada entre el auditor y el responsable de la información financiera, ¿no? Entonces, no se les olvide, hay que conocer al cliente. Exíjanle ustedes a su auditor que conozca su empresa, qué hace, cómo lo hace, cuándo vende, cuánto vende, cómo compra, cómo paga, cómo se está contabilizando. Todo eso es importante que su auditor lo conozca. Si ustedes, señores empresarios, han tomado la auditoría, que como lamentablemente hemos visto en mucha parte de nuestra actividad diaria, se han enfocado mucho a la auditoría de estados financieros porque quieren la parte fiscal, y ese es un grave error. La parte fiscal, como un área de riesgo del negocio, debe de ser revisada como cumplimiento de leyes y reglamentos en la parte fiscal. Debe de ser revisada por el auditor, pero el objetivo no es dar nada más una opinión sobre la situación fiscal de la compañía. La situación fiscal, Pepe, es parte de un medio. Todo. Exacto. Es parte de un todo, que es la empresa. Y las empresas desafortunadamente han tomado como fin último
el dictamen fiscal. No, que ahora, gracias a que la Hacienda ya no lo considera como obligatorio, que aquí sea de paso, yo estoy de acuerdo en eso. muchos colegas van a estar en contra de mi opinión, pero yo estoy de acuerdo en eso. No debe de haber una obligación para presentar un dictamen fiscal. Es un grave error. Así vivimos durante 30 o 40 años. Qué bueno que el SAT quitó la obligación del dictamen fiscal. ¿Por qué? Porque entonces ahora necesitamos hacer auditorías de controles, auditorías de estados financieros que incluyan en la revisión de control interno, y en esos procesos deberemos de decirle a nuestro cliente qué está faltando para que la parte fiscal se esté cumpliendo correctamente. Así es, ¿no? Perfectamente dicho. La auditoría financiera como tal debe ser capaz de brindarte las herramientas para que también concluyas que el tema fiscal se cumple. Claro. Que se están pagando en tiempo los impuestos, o que se están provisionando, que se están haciendo que se calcularon bien, cálculos, ¿no? Que las valuaciones de los impuestos están correctas. Pero como un medio, no como un fin. Sí, exactamente, como un parte del proceso que el auditor tiene que llevar a cabo. Entonces, empresarios, no tomen la auditoría de estados financieros como un tema fiscal. Tomen la auditoría de estados financieros como una oportunidad de mejorar sus procesos, sobre todo también de ver que su información sea transparente. Yo muchas veces con algunos amigos o empresarios con los que platicamos me dicen, es que hay que exigirle al gobierno transparencia en la aplicación de recursos. Sí, está bien, eso hay que hacerlo. Hay que exigirle transparencia en todo lo que se va a hacer y que sea una actividades que tengan un impacto a la sociedad y un buen desempeño en la parte política. Sí, está bien. Todo eso tiene que ser transparente y eso es un tema que debemos de exigirle. Empieza por tu casa. Pero ¿cómo vamos a exigir transparencia al gobierno si yo no tengo transparencia en la información financiera de mi negocio? ¿No? ¿Cómo voy a darle transparencia a esa información financiera? Con una auditoría de estados financieros va a ser más creíble la información financiera de estados financieros dictaminados ante bancos, ante proveedores, ante cualquier tipo de acreedores, inclusive con sus accionistas, ¿no? Yo quería comentar eso. A veces hay accionistas mayoritarios, minoritarios, y con esto quiere decir que son a un 70-80% mayoritarios y el 20% no. Y llega el mayoritario y dice, oye Juan, échame la mano con la auditoría, pero no reveles esto porque no quiero que se entere el otro. No tiene por qué enterarse, él no ha metido tanto dinero como yo, es bla, bla. No, señores, la auditoría debe ser para todos. En el balance debe estar en el balance. Sí, claro. No puede haber un balance para el accionista mayoritario y otro para el minoritario, eso es. Sí, es por supuesto, es aberrante. Y en esa parte de que estamos hablando de transparencia, el dictamen de los estados financieros debe de darle mucha transparencia, mucha confiabilidad de que las cifras que se presentan están razonablemente bien, que van a ser más útiles para la toma de decisiones, que van a reflejar mejor la situación financiera del negocio y que no le van a dar sorpresas a los accionistas, a los inversionistas en el futuro, si se están preparando de acuerdo a las normas contables mexicanas o a las normas internacionales, ¿no? Entonces, señores empresarios, no olviden que ustedes deben de tener también transparencia en sus estados financieros. La auditoría de estados financieros le va a ayudar a lograrlo, ¿no? Ahora, el auditor ya hizo sus pruebas, el auditor ya le dio a conocer su carta de observaciones y sugerencias. El auditor le debe de emitir unos estados financieros dictaminados, donde debe de estar el dictamen de estados financieros firmado por el auditor, las normas internacionales de auditoría, Pepe, aparte de toda la planeación, pues exige ciertos requisitos de cumplimiento como circularizar a terceros, cómo hacer la revisión de evaluaciones de las partidas de estados financieros. Exacto, esto que comenta Juan es la parte de ejecución. Recordemos que hay una parte de planeación, hay una de ejecución que es la parte media y la parte de finalización de la auditoría. La parte de ejecución es lo que está comentando Juan. Hay procedimientos mínimos de calidad que debemos llevar a cabo, claro, como lo que mencionaba, circularizar a clientes y proveedores, son bancos, terceros, ¿no? A los bancos para ver si están diciendo la verdad, en pocas palabras. Sí. ¿Cuántas veces hemos encontrado algunos
de nuestros clientes de auditoría que al momento de circularizar, sale a flotar. Diferencias entre las cuentas contables de clientes, de proveedores, de acreedores, inclusive de acreedores bancarios, ¿no? También. Hay que circularizar acreedores bancarios y a las cuentas de banco, pues debemos de estar debemos de tener certeza de que lo que se está reflejando en los estados financieros es lo que tiene realmente la compañía en bancos, o lo que debe a los proveedores, lo que debe a los acreedores, lo que debe a los acreedores bancarios, ¿no? Gran sorpresa cuando recibimos respuesta de algún cliente en nuestras auditorías, o un cuenta por cobrar, y dicen, oye, a mí no me deben esos 10 que menciona esta empresa, me deben 40. ¿Y tú? ¿What? Sí, ¿no? Oye, dicen que te debe más. O el proveedor, oye, me dicen que están en cero. No. Sí, claro. Me deben todavía mucho más. Y ahí hay que darse a la tarea, entonces, ya la parte contable, de investigar por qué esas diferencias, ¿no? Ahora, esa es la parte de la ejecución. La parte de finalización del trabajo de auditoría, Pepe, para que nos vayamos despidiendo de nuestros radioescuchas, pues es terminar la auditoría, dar conclusiones al cliente. Dar conclusiones más que nada de cada área de los estados financieros, tanto activos, pasivos, capital, contable, ver que todos mis procedimientos no se quedaron cortos, que todos los procedimientos son suficientes para soportar que los saldos son razonables, pedirle al cliente que corra los ajustes correspondientes derivados de la auditoría, emitir balanzas de comprobación definitivas, con base en ellas el cliente o los ayudamos, se elaboran los estados financieros y podemos concluir evaluando riesgos y evaluando ajustes o evaluando temas que el cliente no pudo o no quiso registrar. Claro. Hay veces que no están de acuerdo con nosotros por X o Y, pues evaluamos su grado de materialidad, el grado en que va a afectar los estados financieros en su conjunto, y lo metemos en el dictamen o lo metemos en una carta de observaciones. Claro. Entonces, como dos entregables a los clientes deberían de estar el dictamen de estados financieros, Pepe, y la carta de observaciones y sugerencias. Exacto. Que ya se debió de haber comentado con la gente responsable de la información financiera, el contralor, el contador, el director financiero, debe de estar ya comentada también con el consejo de auditoría o consejo de vigilancia, si es que existe, y por supuesto con la dirección general, ¿no? Exacto. Para que las observaciones que se pudieron corregir se eviten en el futuro, las observaciones que no se pudieron corregir, pues hay que darle seguimiento en los siguientes días, semanas, meses, para que se vayan corrigiendo, ¿no? El objetivo también de la auditoría de estados financieros es que las compañías cada día mejoren sus procesos de registro de operaciones, que cada día se mejore la manera de cómo se presenta la información financiera. Entonces, dos entregables muy importantes que usted debe de pedirle al auditor es el dictamen de estados financieros y la carta de observaciones, ¿no, Pepe? Así es. Así es, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir del programa. Nos vemos el viernes, que es viernes 24. A la misma hora, 1:20, y estamos en contacto. Que coma rico, que tenga un muy buen fin de semana, un fin de semana largo, que la pase bien. Hasta luego. Gracias, Pepe. Hasta luego.